Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Este lunes se concretó la detención de 3 personas vinculadas, sospechosas, del triple homicidio de Carabineros en Cañete. Como olvidarlo, el pasado 27 de abril. La formalización se realizará mañana, martes, tras ampliar la detención de los presuntos involucrados, instancia donde la Fiscalía pedirá una prisión preventiva para estas personas. Durante esta madrugada se logró la detención de los hermanos Felipe y Jefferson Antigüen Santi, quienes serían los autores materiales de este triple homicidio, además de Nicolás Rivas Payao. Asimismo, personal policial está aún en la búsqueda de una 4ª persona que estaría involucrada también con este brutal crimen. Se trata de Tomás Antigüen Santi, hermano de Felipe, de los dos anteriores, de los dos hermanos Antigüen Santi, quien logró, Felipe y Jefferson, quien logró escapar este tercer hermano al momento de su detención. Cabe destacar que 3 de los 4 imputados por este crimen son sobrinos de Carlos Antigüen. ¿Quién es Carlos Antigüen? El hombre que fue fiscalizado o que estaba siendo fiscalizado por las víctimas, justamente los carabineros víctimas de este homicidio, previo a la ocurrencia del triple homicidio. Es decir, este señor Carlos Antigüen, que vivía en la zona de Cañete, con la regularidad que requiere o que pide el tribunal, se estaba fiscalizando su prisión preventiva, que estuviera en la casa básicamente. Y en apariencia, justamente este viaje que se hacía con la frecuencia que establecía el tribunal, permitió entonces que los atacantes de los carabineros, no necesariamente sabiendo qué carabineros eran los que venían, eso es lo que aparentemente ha ocurrido, no es que se buscara a esos 3 carabineros, sino que la patrulla de carabineros que venía se le hizo la trampa y se les atacó. El que sea el 27 de abril, entonces también daría pistas a que es un ataque más bien, o que se le quería dar el golpe a la institución de Carabineros de Chile, más que puntualmente a esas 3 personas. Todo es parte de la investigación que partió hace unos meses, pero que ya se formaliza a partir de mañana. De cara a la audiencia, entonces, el fiscal Garrido aseguró que el Ministerio Público tiene los antecedentes suficientes para acreditar la participación de los imputados ya mencionados. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, los 2 temas del día en Chile y el mundo ameritan conversar con nuestro invitado de hoy. Me refiero al tema que acabamos de narrarle en la introducción, la detención de estas personas, un hecho súper importante, un avance que genera expectativas, esperanzas de que se aclare un hecho tan grave y tan doloroso como el crimen a los 3 carabineros en Cañete, pero también el tema que convoca al continente y a parte del mundo, que es esta cuestionada jornada electoral en Venezuela, que tiene todavía abierto un escenario en el mundo y tiene repercusiones en Chile también. Hay 700.000 venezolanos que viven en nuestro país. Y además el presidente de Chile fue el primero en reaccionar poniendo en duda los resultados, con lo cual recibió una respuesta dura, tan dura de parte del régimen de Maduro, que expulsa a nuestros diplomáticos en Venezuela y retira, cosa que ya ocurrió, a sus diplomáticos, a los miembros de la Embajada de Venezuela en nuestro país. En esa situación estamos de particular complejidad. Tomamos contacto con el senador por el norte de nuestro país, el socialista José Miguel Insulza, que, ha de saber usted, fue canciller, fue ministro del Interior, o sea, en temas de seguridad y en relaciones exteriores se maneja. José Miguel, buenas noches, gracias por recibirnos, como siempre. Muy buenas noches, muchas gracias, Matías, ¿cómo está usted? Bien, partamos, si le parece, por la detención de estas personas en la región del Biobío y la Araucanía, porque bueno, usted se ha involucrado bastante en estos temas de seguridad. Es una señal bien importante la que recibimos hoy, ¿no? Ciertamente, ahora creo que es una doble señal. Hoy lo de hoy día es una buena noticia frente a una tragedia como ocurrió con Carabineros, porque el Carabineros dijo, y el gobierno también lo dijo,
vamos a encontrar a los culpables y finalmente con mucho método, con mucha tranquilidad, trabajando seriamente, 3 meses después los han identificado. Y los han identificado y están la mayor parte de ellos detenidos y eso es un éxito. O sea, se muestra que en realidad en este país, por lo menos en muchos aspectos, el crimen no es gratuito, ¿no? La verdad es que ojalá si tuviéramos una cifra mayor de casos de homicidio que son encontrados los autores, ¿no? No está ocurriendo siempre así, pero de todas maneras es un momento importante felicitar a Carabineros a la policía por las investigaciones realizadas y por el éxito que tuvieron en encontrar a estos criminales, ¿no? Ahora, claro, eso no repara el hecho, no repara la muerte de los Carabineros, el daño que causó y el hecho de que realmente se haya pretendido provocar tan fuertemente a Carabineros en el día de su aniversario, creo que va a quedar en la memoria por mucho tiempo. Tal cual. Lo invito a pasar al otro tema porque el invitado que tenemos después es más especialista en estas materias investigativas, un ex fiscal, y el expertise suyo también está muy enfocado. Bueno, dirigió la OEA, fue canciller, le tocó lidiar con temas muy complejos que tuvieron que... Yo recuerdo y todos recordamos que tuvo que a veces ponerse un sombrero ideológico de un grupo de gente que usted no defendía, el caso Pinochet, por ejemplo. ¿Cómo está viendo esto? Me tocó muy seriamente, ¿no?, en la OEA conocer el sistema electoral venezolano, que efectivamente tiene máquinas de votación que son bastante competentes, bastante serias y creíbles, pero que entrega un resultado y unas actas que las tienen que sumar posteriormente en el lugar central donde esto está ocurriendo, y que por ley, como ocurre en Chile también, deben ser entregadas a los testigos, allá se llaman testigos, nosotros lo llamamos observadores, ¿no? Apoderados le llamamos nosotros. Apoderados, claro. A los testigos que están en cada del sitio electoral. Ellos tienen que recibir esas actas. Y claro, al cabo de cierto rato ya eso se acumula y se va dando. Y lo que pasó varias veces en Venezuela antes de esta vez, en el tiempo que yo recuerdo que estaba, es que ellos contaban hasta un cierto punto y siempre entregaban las actas de una manera que digamos, conveniente. Siempre iban ganando. Seleccionaban las actas que iban entregando en cada periodo, cada rato, de manera que siempre fuera existente. Ya sabíamos más o menos el resultado, las actas ya estaban, pero para de manera ir matizando la forma en que las entregaban. ¿Qué es lo que pasó esta vez? Esta vez no lo pudieron hacer, pues. Porque yo recuerdo, por ejemplo, una elección en que se contó verdaderamente y se entregaron resultados con el 80% de los votos. En ese 80% de los votos estaban bastante parejos y no entregaron nunca el 20% restante, pero quedaron más o menos parejos y todo el mundo no hubo mucho reclamo. Pero esta vez empezaron a aparecer las actas y todas las actas daban por ganadora a González. Entonces, realmente es difícil manipular actas cuando todas le dan un resultado similar. Y alcanzaron a entregar, al parecer, un poco menos del 40% de las actas. Y en ese momento se produjo esta cosa que ellos dicen que fue un atentado desde Macedonia del Norte en contra del sistema y que impidió que se siguieran transmitiendo las actas. Pero Macedonia o no, resulta que a las pocas horas aparece el Consejo Electoral diciendo que ganó Maduro. Y no entregaron un acta. Pero ni siquiera, es decir, las actas con las cuales hoy día dio testimonio María Corina Machado, son actas que ellos acumularon, no es que les hayan entregado las actas. Pero ellos sabían, pero se sabía perfectamente quién iba ganando, todo el mundo sabía quién iba ganando y se esperaba solamente el resultado y de repente, ¡boom!, sin actas, salimos con presidente. Además, no solamente lo dieron la noticia a la medianoche, sino que al día siguiente lo coronaron, pues. O sea, yo no se había sabido nunca que hubiera una elección en la cual el electo pasaba a ser presidente al día siguiente, pues Inglaterra probablemente. Inglaterra, son como 9 o 12 horas que ya asume y se cambia de casa. Exacto. Pero todo el mundo lo ve, todo el mundo lo está mirando. Y aquí no había nadie mirando, no entregaron una sola acta. Entonces, la queja hoy día es que
están atacando al régimen venezolano, no. Si cuando Lula, Boric, el mismo Petro, piden que entreguen las actas, incluso les dicen, los brasileños son más francos, les dicen, mire, no les van a creer, tengan credibilidad, muestren las actas y no las muestran, y no las van a mostrar tampoco. José Miguel, hagamos un ejercicio práctico. La oposición esta tarde dijo que tiene el 70% de las actas, que las van a subir a una página web para que todos las veamos. Y según esas actas, tiene aproximadamente, qué sé yo, el 70% de los votos a favor para Edmundo González. Ya. ¿Qué es lo que gana con lo que presentó, ya le basta para ganar. Claro. ¿Qué es lo que van a mostrar? Van a mostrar, el acta es el documento que da fe de qué resultó de las cajas esas de cartón. De la máquina. De la máquina y de la caja de cartones, donde uno pone el comprobante, ¿no es cierto? Entonces, y esa acta va a estar con el número del resultado de esa caja, de esa urna, y firmada por el, suponemos, responsable de la mesa y los testigos de los distintos candidatos. Por lo tanto, va a ser difícil desacreditar esas actas. Absolutamente. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que hoy día no quieren creer porque tienen carga ideológica, lo que fuera, que dicen, no, ya está, habló el pueblo venezolano? Cuando le muestran esa evidencia. Bueno, mire, yo creo que efectivamente es que lo que pasa es que hay gente que es muy selectiva en esto, se la muestran, ya se da cuenta que no lo ha visto tampoco. Y yo no he escuchado a nadie decir por qué razón, o sea, qué tiene de malo que se pida que se muestren las actas, cuando es normal. O sea, mire, usted me dice, pasó tal cosa, yo le digo, no pasó, bueno, veamos, porque no vemos los papeles para ver qué fue lo que ocurrió realmente. Y el que nada hace, nada teme, pues, si cuestión de mostrar las actas nomás, pues. Y el régimen, le voy a decir que al principio a mucha gente le dio la impresión de que efectivamente, a lo mejor se había equivocado todas las encuestas, todo el mundo, y Maduro había ganado, pero de repente se dijo, oiga, ¿y por qué no entregan las actas? ¿Por qué no entregan los papeles? Bueno, yo espero que esa gente recapacite y vea que aquí hay un fraude. Ni siquiera no es un fraude, esto es un golpe. No es un fraude, es un golpe. Ellos dieron un golpe de Estado. Así, un golpe de Estado. Es lo que yo creo. Se trataba de elegir presidente e impusieron un presidente que no sin ningún testimonio, ninguna operación que haya funcionado para ungirlo como jefe de Estado. De un día para otro dijeron, no, Maduro es el presidente y ya, se acabó. O sea, ninguna evidencia de que este señor ganó, por lo tanto está impuesto por la fuerza. Exacto. Yo creo que es muy parecido a un golpe de Estado, ¿no? Ahora, claro, desgraciadamente los organismos internacionales definen los golpes de Estado cuando generalmente son así violentos, ¿no? Cuando sacan al presidente, ponen a otro presidente, etcétera. Pero esto es realmente lo que es un golpe de Estado, es alterar la voluntad popular simplemente por vía autoritaria. ¿Qué vías de solución tiene cuando tenemos, por ejemplo, potencias mundiales como Rusia y China que defienden o que reconocen a Maduro? Por el otro lado tenemos a Occidente, a Estados Unidos, en fin, que no. Por otro se neutralizan de alguna manera. ¿Qué solución concreta ve usted? Si le pudiera, dado su experiencia, la bola de cristal, ¿qué cree que vamos a estar en un mes más? Mire, yo creo que en primer lugar hay que reconocer algo, francamente. Yo siempre lo he dicho así, o sea, no hay que equivocarse con los organismos internacionales. Los organismos internacionales no son supranacionales, o sea, no gobiernan sobre las naciones. Son multilaterales. Por lo tanto, en el fondo es una organización de entes o estados que se manejan por sí solos y se juntan dentro de un sistema internacional. El único organismo que tiene algún poder superior al del Estado es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero generalmente no interviene en casos que no sean casos de guerra o de paz, ¿no? Y además se necesita unanimidad y China y Rusia no la dan. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué podría pasar? Yo quisiera que ocurriera. Hoy día las calles de Venezuela amanecieron vacías y la gente no se movió. No había nadie en la calle, no había comercio, no había absolutamente nada, hasta que a una cierta hora empezó a llegar la gente al centro de la ciudad y entiendo que había manifestaciones fuertes en la tarde y en la noche. Eso quiere decir que el pueblo venezolano está, por así decir, consciente de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, de la barbaridad
que se ha cometido. Porque, repito, en las otras elecciones, claro, ganó Chávez por 5%, ganó Maduro por 3%, o ganó, una vez que ganó la oposición por un 1,5%, con estos conteos raros. A mí que nunca me cupo duda, en una elección, que hubo una votación, creo que fue cuando Chávez quiso elegirse de manera permanente y quiso cambiar la Constitución y la rechazaron. Entonces, de pronto dijeron, con el 85% de los papeles contados, la diferencia es irremontable, dijeron. Irremontable era como un 0,01%. No tenía nada irremontable. Lo que pasa es que se estaban guardando el 20% de los votos para no mostrar, para no mostrar cómo habían perdido. Pero la gente finalmente, como ya reconocieron que habían perdido, se quedó tranquila. En este caso ha pasado todo lo contrario. Ellos saben, la gente sabe que ellos perdieron, que Maduro y su gente perdió, y no creo que se vayan a conformar con eso. Así que yo creo que esto está empezando recién. Pero las decisiones, las revueltas, los cambios nacen al interior de los países, ¿no? Como dijo alguna vez el presidente Obama, ya hemos comprobado muchas veces que la democracia no se puede imponer desde fuera. Aquí el pueblo venezolano tiene la palabra y yo creo que la va a tomar. Yo creo que la va a tomar. No con un alzamiento popular o algo por el estilo, pero sí desobedeciendo de manera creciente a un gobierno que no tiene ninguna legitimidad. Ahora, la violencia que se ve en las calles de estos grupos chavistas que andan en moto, que son como unas pirañas que andan... Así es. Es muy agresivo solo verlas. Uno se imagina... Es muy agresivo, bueno, es muy agresivo. Desgraciadamente nosotros hemos visto cuán agresivos son algunas personas dentro de esos países, de ese país, y desgraciadamente algunos de los que andan por las calles de acá también andan por las calles de allá, ¿no? Y la mayor parte de la gente paga las consecuencias. Porque la mayor parte de los venezolanos, también los que están en Chile, son tremendamente pacíficos. Pero cuando hay 500.000 personas de un país, un 1% son 5.000. Pues entonces, y 5.000 gente puede quedar mucho alboroto. Entonces, esos motoqueros van a estar seguramente en las calles de Caracas atemorizando a la gente. Yo espero que alguien de pronto se dé cuenta y le diga, mire Maduro, ¿a quién? ¿No? Yo habría esperado que los militares de alguna manera hicieran lo que hizo un general la noche del plebiscito en Chile, ¿no? ¿Quién era el general Matei? Eso pudo ocurrir en Chile, claro. Eso pudo ocurrir en Chile en el año 88, ciertamente. Y no ocurrió porque alguien dijo, mire, no, aquí perdimos, así que se acabó esto. José Miguel Insulza tiene una variante interna, no solo por los 700.000 venezolanos que viven en Chile, sino por esta suerte de ruptura de relaciones. No es exactamente igual porque retirar embajadores o echar a los embajadores no significa exactamente romper relaciones. Pero la ministra Tobá acaba de decir que es vergonzoso lo que ha hecho Venezuela porque, entre otras cosas, deja a los venezolanos que viven en Chile abandonados. ¿Cómo está viendo usted esta reacción de Venezuela? Bueno, nosotros tenemos ese problema. Los venezolanos que viven en Chile, y muchos de los cuales lo único que quieren es volver a Venezuela, ¿no? Muchos también están porque quieren ir a Estados Unidos, a otras partes, y otros se han instalado acá. Ellos quedan efectivamente desprotegidos desde el punto de vista de su país en Chile. Pero también a lo que nosotros debe preocuparnos son los chilenos que quedan en Venezuela, que no son pocos. Ha habido varios momentos de exilio chileno en Venezuela, desde los años 50, y después del boom económico de los 70, y después la crisis en Chile del 73 en adelante, y llegaron muchos chilenos a Venezuela. Y estos últimos años también habían ido otros. Entonces, esa gente, desgraciadamente, no la vamos a poder atender desde el punto de vista consular, porque incluso esto les va a crear dificultades cuando quieran viajar o cosas por el estilo y necesiten un pasaporte chileno. No va a haber quien les pueda dar un pasaporte chileno. Tendremos que ver cómo lo podemos atender desde lejos. Sí. Y claro, y en los pedidos que estábamos pidiendo, usted sabe que el que está encargado de investigar el episodio de Macedonia del Norte, y que ya anda diciendo que va a citar a la señora María Corina Machado para que explique para interrogarla sobre esto. El fiscal. El señor Tarek, Tarek, pues, Tarek William Saab, ¿no? Sí, el fiscal nacional de Venezuela. Ese es uno que entre los que están en Venezuela y en
en la primera línea, que es uno de los que más se las trae, ¿no? Así que seguramente van a haber intentos por inventar juicios y cosas por el estilo. Y por último, la más doméstica, que tiene que ver la diferencia de acción política al interior de su conglomerado. Hemos visto que el Partido Socialista, casi todo, salvo Fidel Espinosa, que tuvo un Twitter discordante, el Partido Socialista ha estado detrás de la posición que tomó el presidente Boric anoche. Pero Fidel se retractó después, entre paréntesis, ¿eh? Ah, no lo vi. En realidad, sí. Él se retractó claramente, con la misma franqueza que él lo hace siempre. Dijo que se había equivocado y lo lamentaba mucho. Ya, qué buena la aclaración. Bueno, eso es cierto. Pero el Partido Comunista... la verdad es que uno siempre piensa, por último, yo lo digo siempre así, lo importante para nosotros es que estemos de acuerdo en las cosas que vamos a hacer en el gobierno, ¿no? Pero crecientemente son menos las cosas que vamos a hacer en el gobierno, y además cuesta mucho, lo dijo hoy día Ricardo Lagos Weber, ¿no? Lo cuesta mucho aceptar que gente con la cual uno trabaja todos los días esté en posiciones tan absolutamente distintas, ¿no? Porque el mundo del socialismo democrático está muy indignado con todo lo que ocurrió, por haber alguna excepción, pero la mayor parte de nosotros entiende que esto fue un verdadero golpe de Estado, sí. Y que haya gente de nuestro mundo o de nuestra coalición que saluda esto como si hubiera sido una fiesta de la democracia. La verdad es que es bastante indignante, la verdad. Ya, de la indignación, ¿va a pasar a una acción política? Porque algunos dicen, ¿va a seguir la convivencia en un gobierno de un grupo que acusa un golpe de Estado y otro que felicita a esa acción como democrática y no reconoce ese golpe de Estado? Es una diferencia bien profunda en la comprensión de un hecho. Ahora, yo espero que una declaración bastante vaga del Partido Comunista hoy día, diciendo que Venezuela va a entregar los antecedentes del gobierno, están seguros que el gobierno de Maduro va a entregar los antecedentes, etc. Bueno, están haciendo la misma objeción que nosotros, no están diciendo que entréguenlos, en el fondo están diciendo entréguenlos, ¿no? De otra manera, nosotros esperamos que ese llamado medio especial del Partido Comunista a que Maduro entregue las cifras, las actas se cumplan. Ahora, yo le voy a decir francamente, yo no creo que se van a cumplir. O sea, yo creo que Maduro decidió anoche, en algún momento decidieron que no había los votos suficientes como para hacer el mismo juego de otras veces, y ahora tenían que simplemente hacer de cuenta que habían entregado las actas, proclamar la victoria y irse a dormir. Entonces, yo espero que el Partido Comunista se dé cuenta de eso, o por lo menos reconozca eso ahora, y por lo tanto tome sus decisiones. Y si sigue defendiendo a Maduro y no muestra ninguna acta, ¿es posible seguir juntos en un gobierno? No, yo creo que, mire, yo todavía pienso que nosotros siempre debemos dejar un margen de discrepancia, pero ciertamente sería bastante, dado la importancia de lo que ha ocurrido, creo que ciertamente tendremos que conversar ese asunto. No podría dar una opinión yo ahora en este momento. Hay temas que es dable discrepar, hay temas de principios que no es posible discrepar. ¿Este es un tema en que es debatible o no, la defensa de la democracia? Por cierto, no, el tema, nosotros podemos discrepar, es debatible, pero en este caso, como digo, no es un problema de quién dijo mejores cosas, qué calidad de gobierno tenía. Esto es un golpe de Estado. Y yo creo que sobre esos temas ciertamente habría que exigir o pedir un poquito más de coherencia. ¿Y quién apoya un golpe de Estado? O algo más, o bastante más coherencia. Digo. ¿Y si alguien apoya un golpe de Estado, se convierte de alguna manera en cómplice o en golpista? Mire, nosotros formamos parte con... Porque en Chile, en Chile, uno culturalmente denominamos a quienes estuvieron detrás del golpe, no necesariamente a los que bombardearon la moneda, sino que los que apoyaron decían, bueno, esta persona era golpista. Y eso está relativamente aceptado en el lenguaje. ¿Por qué para Venezuela no? Si usted dice, esto es un golpe de Estado y hay un partido que apoya ese golpe de Estado, ¿no pasa a ser golpista? Usted, mira, la verdad es que está apoyando el golpe de Estado en otro país, eso hay que reconocerlo, pero ciertamente es preocupante. No estoy diciendo que no sea grave, preocupante y que haya un antes y un después en esto, desde luego. Pero yo espero el pronunciamiento definitivo de ellos, porque como digo, hoy día dijeron que estaban esperando que Maduro hiciera lo que Maduro no va a hacer, pero vamos a ver cuánto tiempo tiene que esperar y qué es lo que puede hacer en algunos días más.
José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, como siempre, mucho gusto y gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias. Buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl y en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para sorpresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Retomamos el caso de los 3 carabineros asesinados el 27 de abril en Cañete. Y lo retomamos después de 3 meses con una noticia positiva, esperanzadora, que es, al menos hay 3 detenidos, un cuarto que no debiera tardar mucho en ser detenido porque alcanzó a arrancar en los momentos del operativo esta madrugada, que es Tomás Antigüén, pero los hermanos Jefferson y Felipe sí fueron detenidos, además de Nicolás Rivas Payao. El hecho de una alta conmoción pública lo generó, mataron, ajusticiaron y quemaron a 3 carabineros. Es lo suficientemente fuerte, bueno, y así fue la conmoción de nuestra sociedad, ¿no? Y las características que vamos a conversar con nuestro invitado de una investigación que empieza a dar resultados aparentemente. El tribunal tendrá que decirlo. Estamos con Luis Toledo, que es director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián y es ex fiscal. Luis Toledo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted conoce de sobra lo que significa investigar casos de alta connotación, de alta complejidad. ¿Cómo calificaría usted estos 3 meses de investigación que llegan a este inicio de resolución? Bueno, te lo decía fuera de cámara. Yo creo que lo que destaca esta investigación y quizás la distingue de otras, por sus resultados sin duda exitosos, dada la información que ha dado a conocer Carabineros y la policía, perdón, y la Fiscalía, dice relación con el secreto, el sigilo, mantener una investigación reservada con diligencias activas, que ha permitido llegar a puerto rápidamente. Aquí estamos hablando de, el propio fiscal habló de evidencia biológica, se ha mencionado también que existe huella balística en torno a las personas que dispararon en el sector. Hubo diligencias intrusivas, sin duda. Técnicas. En castellano, intrusiva es pinchar teléfono con orden del tribunal. Sin duda, todas las diligencias que afectan derechos se hacen con orden del tribunal. Entre ellos también las entradas y registros que van levantando información para la causa. Todo esto habla muy bien y, como usted dice, esperanzador. Esperanzador en la confianza de las personas, de los ciudadanos, en la respuesta del Estado, tanto de funcionarios de Carabineros como de la Fiscalía, en orden a tener resultados, porque no hemos tenido otros hechos graves que todavía no conocemos, digamos, sus resultados. A ver, partamos por aparentemente lo primero es reconocer el entorno y empezar a buscar sospechosos. Y ahí aparecen nombres, pero son nombres. Hay que profundizar esa investigación. Luego viene prueba balística. Encuentran casquillos, un grupo de casquillos al costado de un camino, esto se supo hace un tiempo. ¿Cómo es que uno llega con un casquillo de balas ya disparadas, o sea, vainas, ¿no es cierto?, tiradas en el suelo, a poder identificar esa arma? ¿Cómo es? Bueno, antes de eso, como usted bien dice, se tiene que recrear completamente todo lo... De hecho, se hizo hasta una reconstitución de escena en el lugar. Esos carabineros salieron de una unidad policial a cumplir una función e iban a un domicilio. De hecho, los detenidos y las personas que están todavía prófugas son, entiendo, sobrinos de la persona que José Antigüén, la persona que iba a ser fiscalizada. En consecuencia, cuando conocimos todos este hecho, este tremendo hecho, este trágico hecho, este grave hecho criminal, las preguntas y las interrogantes surgían desde ahí. Es decir,
qué estaban haciendo, por qué fueron allá, cómo los sorprendieron. Algo tendrá que ver o no la persona que fue fiscalizada. Empieza el círculo concéntrico sobre la persona hasta que algo calza. Claro. En relación con el sitio del suceso, como de interés criminalístico, en términos concretos, lo que se levanta son todas las huellas posibles. Es decir, si hay evidencia biológica, como por ejemplo, desde las huellas hasta el ADN, si es que existe sangre, si es que alguna persona fue herida, y también los casquillos de las balas. Las balas tienen una trazabilidad. Esas balas, perdón, disculpe, entiendo que esas balas las recogieron y las depositaron en otra parte, relativamente, no tan lejos, pero en otro lugar, y ese lugar fue encontrado por las pericias de los investigadores en ese momento. Si yo encuentro un casquillo, ¿qué me dice ese casquillo? Le dice de qué arma fue percutada y a qué arma pertenece en concreto. O sea, ¿pero a qué familia de armas o a qué arma? A qué familia de armas. Y si usted tiene el arma, puede llegar a determinar que esa misma arma percutó ese casquillo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, para eso la huella balística determina efectivamente y ayuda a concretar que esa arma fue percutada con respecto a ese casquillo en concreto. Pero para eso tiene que tener más elementos. Perdón, pero si son armas de fabricación regular, pero si son de fabricación casera, no creo que tengan huella balística, ¿no? No, ahí ya no tiene huella balística. Ahora, si yo me encuentro con un casquillo y me dice, esto es de tal escopeta regular, yo lo llevo para atrás y busco si es que tengo esa escopeta en algún otro hecho y aparece en otro hecho, misma bala, no necesariamente misma persona. No. Lo mismo que con los teléfonos celulares, en la georreferenciación. Si usted tiene un teléfono celular, lo puede ubicar, situar en un lugar determinado, pero no significa que ese teléfono celular haya sido usado por la misma persona. Puede ser, requiere otro tipo de probanzas. La investigación se va llenando en esos vacíos con otro tipo de antecedentes, testimoniales, en definitiva, u otros antecedentes que permitan ir llenando esos vacíos que va dejando estas evidencias, por así decirlo, de orden criminal. Luego vamos a la prueba biológica, que entiendo se encontró algo en el lugar de los hechos, en el momento donde mataron a los carabineros. Es una parte de un arma, entiendo, que se les quedó, se les perdió, si una manilla, si una forro o algo, y eso lo encontraron. De ahí sacan una prueba biológica. Cuando yo veo una huella aquí, en esto, la huella, ¿yo puedo saber la identidad o veo una huella de una característica determinada? Hay un banco donde digo, esta huella pertenece a la señora XX. ¿Es así? Hay un banco de huellas, pero usted no puede... A ver, las huellas, si yo determino que usted posó una de sus manos y esa huella yo la puedo contrastar con otra huella suya, que voy a tener la identidad 100%. La huella es prácticamente tan eficiente como el ADN. Ya, pero encontraron... Pero tengo que contrastar. Encontraron huellas en una... No, yo pensé que era sangre, perdón. No, entiendo que son huellas. Esa huella no lo toma al 100%, según la información que yo tengo es huella. Okay. ¿No da necesariamente una identidad o sí, inmediatamente me da con una identidad? La huella es de una persona determinada. Y hay un banco, o sea, con exactitud, si yo tengo una huella y yo clarita, puedo contrastarla con la década dactilar y atribuirla, si hago el match, es esa persona. Ya, lo que entiendo es que luego en el seguimiento logran conseguir prueba biológica de las personas que estaban siguiendo, los sospechosos, y hacen el match y sí tenía que ver con el que encontraron en el sitio del suceso. No entiendo, perdón que le pregunte. Sí, dele. ¿Está comparando huellas con prueba biológica? No, es que entiendo que es huella, pero lo vamos a dejar... no tengo las certezas. Según lo que me han informado a mí es huella, pero por lo que dice usted que es técnico, entro en la duda si es huella o resto biológico. Porque si comparo restos biológicos, claro, si hago puedo hacer el match. Es decir, puedo tener una huella de sangre, por así decirlo, o de cualquier fluido. Estoy hablando, por ejemplo, un pelo, o fluidos corporales. Si tengo una huella acá biológica y la comparo con otra huella, qué sé yo, usted se le cortó el dedo, o yo soy el perseguido y ocurre que se me cortó el dedo y dejo otra huella de sangre, ahí usted puede hacer el match. Pero tiene que ser contrastado con algo.
Es decir, perfecto. La huella biológica hay que contrastarla con otra. Claro. La huella dactilar basta por sí misma. Claro, pero debo contrastarla con la identidad. Claro, Todos cuando sacamos... Y es un registro que tiene... Exacto, que tiene el registro civil, la huella dactilar. Si yo hago el dibujo, si el dibujo está completo, tiene que estar completa. Una huella a veces es difícil, a veces están un poco borrosa, en fin. Todas esas cosas son variables en una investigación. Pero si usted logra determinar una huella y la puede contrastar con esa identidad plena de una persona. Perfecto. Buen punto, porque yo no entendía bien la diferencia entre prueba biológica y huella dactilar. Pensaba que era lo mismo, pero porque es producto del cuerpo, ¿no es cierto? La huella es el cuerpo y un pelo también. Pero hay una diferencia técnica súper clara. La georreferenciación es muy útil, pero esa es una zona particularmente difícil por lo escarpado de la zona y las pocas antenas que hay, y las que hay las han votado por lo mismo. Las han votado para eso mismo, ¿no? Para tener una suerte de zona resguardada. ¿Cuán útil ha sido en este caso? ¿Tiene antecedentes usted? No tengo antecedentes, pero claramente sí sirve dentro de las investigaciones como prueba, como una prueba más. No son todas concluyentes. Estoy seguro que cuando conozcamos la formalización vamos a determinar, la Fiscalía va a determinar con claridad cómo llegó efectivamente a la identidad de estas personas. Pero si usted suma en esta situación que estábamos hablando desde el principio, la reproducción completa, desde dónde hasta dónde se dirigieron los carabineros finalmente que terminaron siendo muertos en manos de estas personas, el grado de parentesco que tienen con los sujetos investigados, es decir, dónde estaban esos sujetos al momento situados, de acuerdo a su georreferenciación de teléfono, al momento si es que estaban siendo intervenidos o el mismo sujeto que estaba siendo fiscalizado, en fin. Todo eso da cuenta de multiplicidad de pruebas que, si usted los junta, forma parte de la estructura completa de realidad. Entiendo que estas personas habían sido relativamente descubiertas, sin certeza, hace un buen rato. Y que este silencio significaba que las estaban siguiendo. ¿Para qué? Para que se abrieran, para que se conectaran, para que hablaran, para que dieran más pistas, por así decirlo. Pero hay un punto donde uno avanza ya menos, es menos productiva la investigación, se va decayendo y aumenta el riesgo de que se escape. Claro. ¿Cómo hace un fiscal, usted que estuvo en fiscalía, para llegar a ese punto donde yo un día más me va a dar más antecedentes, pero un día más se me puede arrancar y me quedo sin pan ni pedazo? ¿Cómo es ese trade-off? Yo diría que es una compleja decisión que se adopta por el equipo investigativo, entre el cual claramente es dirigido por el fiscal, pero que hay un equipo investigador por parte, en este caso, de funcionarios de la BOCAR, del OS9, qué sé yo, de carabineros profesionales que están dedicados a esta investigación para tomar esa decisión. Sin duda lo que usted dice pasa mucho, sobre todo cuando uno está investigando organizaciones criminales. Como es un negocio y forma parte de esto, ¿cuál es el momento preciso en que usted adopta el día claro que va a adoptar la decisión de la detención? Pero es una decisión que se toma en equipo. Le aseguro que el fiscal en este caso no la tomó solo. Y adoptando también los resguardos de la investigación. Yo por eso quiero felicitar la reserva de la investigación, porque cualquier filtración en ese caso, de cualquiera de estas diligencias de técnicas especiales o de cualquiera de estos resultados parciales, podría haber significado un desastre para la investigación. ¿Y existen las filtraciones producidas a propósito para algún efecto investigativo? Sí. Es decir, soltar una información para que eventualmente llegue a las personas que yo estoy buscando, para que actúen de una determinada manera y me ayude a mi investigación. ¿Se usa eso? Más que filtrar, yo le diría que adoptar ciertas decisiones de comunicar, como en hechos tan noticiosos, que causaron tanto impacto y que causa tanto impacto en la población, de comunicar por parte del fiscal investigador algunos hitos que ojalá que muevan qué sé yo, un grupo para adoptar una medida intrusiva sin que se den cuenta. Padre, deme un ejemplo ficticio. Podría, no sé, le digo, por ejemplo, en determinados casos, decir que no existen elementos o que existen elementos
respecto de un grupo de personas de tal población. Descartamos que este grupo de personas haya participado. Ese mismo día está pidiendo las órdenes para interceptar a tal o cual grupo. Les baja la guardia. Así es, bajando la guardia para ver qué sale de ahí. Pero estamos frente a organizaciones criminales que son sofisticadas. Eso es básico lo que usted me dice. ¿Funciona? Funciona. Funciona porque no crea que es tan poco sofisticado, depende cómo se haga. Pero en definitiva lo que sí resulta, y porque así lo he visto en los mucho tiempo que perteneció al Ministerio Público, es que mientras usted sea más silente en la investigación, menos protagonista de su propia causa, cuando usted es fiscal, mejores resultados tiene. Y la pregunta más delicada, usted responda hasta donde pueda, por favor, usted tendrá el conocimiento y el criterio. Si no puede responder, me lo dice. Cuando uno ve a un fiscal haciendo una entrevista, informándonos a la ciudadanía quiénes son las personas, en fin, uno piensa en la seguridad de estos fiscales. Pues son seres humanos que, en fin, que son tan vulnerables como lo somos todos. ¿Qué pasa por la cabeza de un fiscal? ¿Qué resguardos se toman para que un fiscal se sienta seguro en investigar a grupos peligrosos? Es una enorme pregunta y yo le diría que estos últimos años, en los últimos 4 años por lo menos, cada día es más compleja de responder. Y se lo digo porque hoy día, por ejemplo, usted tenía un ejemplo. En este juzgado de Cañete, de garantía, el juez no estaba ahí, el fiscal tampoco, y había mucha gente fuera. ¿Por qué? Porque en definitiva son medidas de resguardo que no siempre se adoptan en algunas investigaciones que debieran adoptarse. La función pública no es fácil de proteger, porque menos en localidades tan pequeñas, donde se juntan en el mismo supermercado, en fin. Nos hemos visto sorprendidos por la presencia del crimen organizado. No estoy hablando solo de la zona de Arauco o la zona de Cañete, en este caso en particular, que por esos o por otros motivos, como usted quiera, sino que también en las poblaciones o en las grandes urbes o en algunos lugares, como por ejemplo en la Quinta Región, donde acontecen hechos graves y el fiscal y ese juez tienen que ir al mismo supermercado, al mismo gimnasio y al mismo colegio de sus hijos. Le ha pasado a muchos ex colegas fiscales que han debido cambiarse de ciudad, tener protección policial todo el día, seguimiento y tener temor, porque todas las personas que están frente a eso pueden tener temor, si es lógico. Y yo creo que este es un tema que es un desafío del país frente a la criminalidad que estamos enfrentando. Luis Toledo, por último, mañana es la formalización de estas personas, en principio a las 3 de la tarde. ¿Usted ve suficientes pruebas, un caso, en el buen sentido de la palabra, bien sólido, un caso sólido para presentar ante los tribunales? Porque hemos visto a veces que la Fiscalía llega con casos y en los tribunales, bueno, dicen, no me convencen los casos que usted me trae, quedan en libertad estas personas. Matías. No necesariamente que sean inocentes, no me ha logrado probar, no me ha logrado convencer como tribunal de que no puedo dejarlos con prisión preventiva, lo siento, que vuelvan a sus casas. Yo conozco el trabajo que hace la Fiscalía de la Araucanía porque también fui fiscal de Temuco. Llevan años trabajando casos en esta materia, que les ha ido bien o mal, pero cada día es un día de aprendizaje. En este sentido, yo no conozco los antecedentes investigativos concretos de la causa, pero sí conozco al fiscal Garrido. Sé que detrás hay un fiscal exhaustivo, acucioso, y que efectivamente no va a decir cosas sin tener la evidencia al frente. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, ex fiscal, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias, Matías. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.